Hola mis corazonas y corazones amantes del crochet, yo soy Auder y les doy la bienvenida a un nuevo video de Auder Crochet. Hoy te voy a compartir mi forma de tejer este precioso enterizo para bebé. Para este proyecto voy a estar utilizando lana acrílica semi mercerizada de 1.5 milímetros como esta. Ella viene apenas entorchadita, fíjate. Es especial para bebés, es hipoalergénica. También voy a utilizar dos ganchillos, uno de 2 milímetros que me va a servir para tejer la pieza en general y uno de un grosor más delgadito, esta de 1,25 milímetros para esconder los hilitos sobrantes. También voy a utilizar cinta métrica, tijeras, marcadores de puntos y 7 botones. En mi caso escogí estos que son transparentes para que combinen con todo, pero puedes escogerlos en el color que sea de tu preferencia. Ahora sí, a tejer. Esta explicación es para una talla de 0 a 3 meses, para bebés recién nacidos, así que todas las medidas que te vayan indicando van a corresponder a esa talla. Vamos a iniciar tejiendo una cadeneta base de 100 puntos. Este enterizo se teje desde el cuello hacia abajo. Entonces voy a hacer mi lazada de inicio y tejo mis 100 puntos al aire. Tejidas mis 100 cadenetas, lo que voy a hacer a continuación es tejer mi primera vuelta. Esta primera vuelta me va a marcar la división entre parte delantera, trasera y mangas. Para mi primera vuelta voy a tejer 3 puntos al aire, 1, 2 y 3. Y en el quinto punto que continúa desde el que tengo acá en la aguja hacia atrás, hacia abajito, voy a contar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en ese quinto punto voy a hacer un punto alto. Aquí entonces tengo 2 puntos altos, ya que estas primeras cadenetas me cuentan como el primero. Voy a tejer 15 puntos altos, ya tengo 2, voy a tejer los 13 que me faltan. Uno en cada uno de los puntos que tengo en la base. Tejido mis 15 puntos altos, voy a tejer 2 puntos al aire, 1 y 2. Y en ese mismo punto en donde hice el punto alto número 15, voy a tejer otro punto alto. Una vez lo haya tejido, debo tejer 20 puntos altos, teniendo en cuenta que este que acabo de tejer entra dentro de esos 20, es decir, me faltan 19 puntos. Voy a tejerlos encima de cada uno de los puntos de base, uno en cada uno de los puntos de base. Una vez haya tejido mis 20 puntos altos, voy a repetir lo que hice acá y es tejer 2 puntos al aire, 1 y 2 y un punto alto en el mismo punto que tejí anteriormente. Y teniendo esto, a continuación voy a tejer 30 puntos altos, ya sabiendo que debo contar este que acabo de tejer. Me faltarían 29 puntos altos y voy a tejerlos uno en cada una de las cadenetas de base. Tejidos mis 30 puntos altos, repito lo que vengo haciendo, 2 puntos al aire, 1 y 2, y en ese mismo punto tejo otro punto alto. Tejido este punto alto, voy a tejer 19 más para completar 20. Los 19 que me quedan, igualmente, uno encima de cada uno de los puntos de base.
Tejidos los 20 puntos altos, repetimos por última vez lo que hicimos ya anteriormente, 2 puntos al aire, 1 y 2, y allí mismo tejo otro punto alto. Una vez tejido, lo que resta es tejer 15 puntos altos, es decir, 14 más este que ya tejí acá. Voy a tejerlos. Me acabé de fijar que la cadeneta inicial no será de 100 puntos al aire, sino que debe ser de 96. Me van a sobrar 4 puntos. Ya te voy a mostrar. Entonces ya sabes para que tú lo corrijas ahora que lo vayas a tejer. De todas maneras, voy a aprovechar de darte un tipcito, un truquito que yo hago cuando me sobran puntos. Bien, aquí tejí mis últimos 15 puntos. Te muestro, tiene que dar un resultado como este, es como un cuadradito. ¿Sí? Tiene que darte un cuadradito como este. Bien, vamos aquí a soltar esto, que te dije que me sobraron 4 puntos. Entonces, lo que tienes que hacer es desatar por aquí el, el nudito que hacemos cuando estamos haciendo la lazada de inicio. Este ganchillo es de 1 milímetro. Entonces con él vas aflojando y te vas a traer este hilito, te lo vas a traer hacia el frente para aflojarlo. Él va soltando allí. Y así puedes soltar esos puntos. Sin embargo, yo cuando me sobran puntos realmente no los suelto. Lo dejo así tal cual. Ahí soltó. Y entonces lo sueltas. Ahí solté uno. Y tienes que repetir ese paso hasta soltarlos todos los que necesites. Pero como te digo, yo realmente no los suelto. Te muestro, ya lo solté y lo voy a asegurar como si tejiera una cadeneta allí y lo aseguro para que eso no se me suelte. Listo, problema resuelto. Bien, vamos a continuar. Ok, vamos con nuestra segunda vuelta. Para ello vamos a subir con 3 cadenetas al aire. 1, 2 y 3. Volteamos la labor y vamos a trabajar en puntos altos encima de estos que ya tejimos. La única variación va a ser en las esquinitas del cuadradito que hicimos, donde ya te voy a comentar cómo sería el trabajo allí. Por ahora, solo puntos altos, sin aumentar ni disminuir. Fíjate, acá ya tejí mi vuelta con puntos altos, llegué a la esquinita y en esa esquinita vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta anterior, solo que dentro del huequito que nos quedó allí marcadito. Entonces tejemos un punto alto dentro de ese huequito. Tejido ese punto alto allí, tejemos 2 puntos al aire, 1 y 2, y dentro de ese mismo huequito vamos a tejer otro punto alto. Una vez tejido, repetimos entonces lo que ya hicimos, es tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tengo en la base, y cuando llegue nuevamente acá a una esquinita, repito lo que acabo de hacer acá. Y así toda la vuelta. Terminé de tejer mi segunda vuelta, te muestro, mira cómo se tiene que ver, el cuadradito. Hecho esto, lo que debemos seguir haciendo a continuación es repetir lo que hicimos en la segunda vuelta, es decir, mantener siempre estas esquinitas y lo demás pues tejer puntos altos y allí sí no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones. Esto lo vamos a hacer hasta que obtengamos un largo medido desde acá, desde donde hacemos las uniones hacia acá, de 7.5 centímetros. Ok, por acá yo te muestro, ya tejí mis 7.5 centímetros de largo. Ahora vamos a trabajar lo que es la división entre lo que es el cuerpo
y las mangas del enterizo. Las mangas las vamos a dejar para después y en este momento vamos a proceder a tejer lo que es el cuerpo. Esta parte se teje en recto y tiene una longitud de 24 centímetros. Pero al llegar a los 16 centímetros vamos a hacer una vueltita de aumentos para darle una mejor forma. Ok, mientras tanto, entonces te voy contando, voy a retirar esto de acá, te voy contando lo que sigue. Cómo hacer la división entre cuerpo y mangas. Ok, acá vamos a tejer 3 puntos al aire, 1, 2 y 3, para sustituir el primer punto alto de la vuelta. Y a continuación vamos a tejer nuestros puntos altos normales hasta que lleguemos a la primera esquina. Los tejemos. Bien, tejida esta parte de puntos altos, yo te voy a mostrar cómo se ve colocadito para que te hagas una mejor idea. Acá, esta de acá fue la parte que tejí en puntos altos. Lo que es la manga no la vamos a saltar, no la vamos a tejer en este momento. Entonces yo te voy a mostrar cómo se ve para que vayas visualizando mejor la forma que tienes que obtener. Fíjate, tejí hasta la esquina y debo saltar hacia la otra esquina. Entonces vamos a tejer un último punto alto dentro de la esquina y de esta esquina vamos a saltar a la otra con un punto alto también allí. Y fíjate que ya ahí me quedó unida y acá me queda el espacio del bracito. A continuación voy a seguir tejiendo por acá en puntos altos hasta que me consiga con esta esquina que voy a unir con la siguiente esquina y seguiré recto hasta terminar la vuelta. Bien, aquí llegué a la esquina, nuevamente voy a tejer un punto alto dentro de la esquina para saltar hacia la otra esquina y formar la otra abertura para la manga, igualmente con un punto alto. Y sigo tejiendo en recto hasta terminar la vuelta. Fíjate aquí, terminé de tejer esta vuelta. Mira, te muestro las aberturas de las mangas y a continuación todo lo que hay que hacer es tejer en recto hacia abajito sin aumentar ni disminuir, únicamente tejer en recto hacia abajito en puntos altos hasta que obtengamos 16 centímetros, donde vamos a hacer una vueltica de aumento para seguir tejiendo hasta el largo deseado. Entonces voy a tejer esos 16 centímetros y ya te voy contando qué sigue a continuación. Ok, voy a mostrarte, ya tejí mis 16 centímetros de puntos altos. Acotación importante, esta medida debemos tomarla desde el cuello hacia abajo, desde el cuello hacia acá. Allí lo tengo, tiene 15,5 en este caso, pero más o menos entre esa medida es que vas a hacer lo siguiente. Una vez tengas tus 16 centímetros, vamos a tejer una vuelta con aumentos. Esta vuelta nos va a crear una formita abultadita para dar espacio al pañal. Bien, entonces para esta vuelta vamos a tejer 3 puntos al aire, 1, 2 y 3 para sustituir el primer punto alto de la vuelta y vamos a tejer la siguiente secuencia. 5 puntos altos, contando este como el primero, entonces tejo 4 más para completarlos. 2, 3, 4
y 5 y tejo un aumento en el siguiente punto, es decir, 2 puntos altos en ese mismo punto de base. Allí lo tengo. Y vamos a seguir tejiendo esa misma secuencia, 5 puntos altos, un aumento, hasta terminar toda la vuelta. Solamente vamos a hacer una vuelta de aumentos. La siguiente vuelta continúo tejiendo en puntos altos normal, sin aumentar ni disminuir, hasta obtener un largo de 24 centímetros. Allí tejí mis 5 puntos altos y tejo mi aumento. Ya con esta vuelta de aumentos nos va a crear una formita como abombadita, no tan abombadita, pero sí abombadita. Te voy a mostrar uno que tengo más adelantadito. Fíjate que crea esta pequeña curvita aquí. Esta curvita por acá. Y de eso se trata, de lo que queremos lograr acá. Hecha la vuelta de aumentos, vamos a medir igualmente que hicimos para esta parte, pero vamos a medir 24 centímetros, es decir, desde el cuello medimos hasta llegar acá a 24. Igualmente cuando lleguemos allí, te sigo contando. Mientras voy a hacer esta vuelta de aumentos. Bien, ya tejí mis 24 centímetros medidos desde el cuello hasta la parte de abajito. Ahí lo tengo. Y lo que tenemos que hacer ahora es cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Tejemos nuestro punto deslizado. Y ubicados acá en el punto deslizado que recién hicimos, vamos a tejer 3 puntos al aire, 1, 2 y 3, para sustituir el primer punto alto de esta vuelta, que va a consistir en solamente tejer puntos altos sin aumentar ni disminuir. Volteamos la labor, es mi recomendación, no trabajes en tubular, trabaja volteando la labor para que no se tuerza el tejido. Entonces vamos a hacer toda esta vuelta hasta llegar a nuestro primer punto y cerrar con un punto deslizado. Una vez llegue al final de esta vuelta, vamos a cerrarla con un punto deslizado y a partir de ahora vamos a hacer la división para tejer las piernas. Mi sugerencia es que dividas la pieza en la mitad y la marques con un marcador de puntos. Y cuentes cuántos puntos tienes de un lado y del otro para que de esta manera te queden del mismo tamaño las piernas. Bien, aquí fíjate, aquí tengo marcadita ya la pieza. ¿Qué vamos a hacer para iniciar a tejer las piernas? Voy a mostrarte de esta forma. Vamos a tejer acá hasta acá y unir para hacer una pierna y después tejemos la otra. En este caso vamos a subir con 3 puntos al aire, 1, 2 y 3, para sustituir mi primer punto alto. Volteamos la labor, recuerda siempre ir volteando, no trabajes en tubular. Y tejemos puntos altos hasta que nos encontremos con el marcador de puntos. Aquí me encontré con el marcador de puntos, lo voy a retirar y en ese mismo punto vamos a tejer un punto. Tejido el punto, vamos a cerrar nuestra primera pierna con un punto deslizado encontrado con el primer punto que tejimos por acá.
Una vez tejido, mira cómo se ve el primer, digamos, el primer agujerito de la pierna y vamos a proceder a tejer las cantidades de vueltas necesarias hasta que obtengamos 6 centímetros. Recuerda trabajar volteando la labor. Subo 3 cadenitas para sustituir el primer punto alto y tejo mis puntos altos. Todo en recto sin aumentar ni disminuir. Cuando lleguemos a los 6 centímetros, sí vamos a hacer una disminución para ir creando o acercándonos a la medida del tobillo. Bien, una vez dejamos los 6 centímetros de pierna, vamos a medirlos desde acá, desde donde ya hicimos la unión. Ahí tenemos 6 centímetros. Una vez hecho esto, vamos a tejer una vuelta de disminuciones. Y la secuencia va a ser la siguiente. Igualmente subimos con 3 cadenitas, 1, 2 y 3, para sustituir el primer punto alto de la vuelta. La secuencia es la siguiente. Tejemos 5 puntos altos, ya tengo este como el primero, tejo 4 más, 2, 3, 4 y 5. Una vez tejidos mis 5 puntos altos, voy a tejer una disminución. Tomo lazada, hago un punto alto a la mitad y en el siguiente punto otro punto alto a la mitad para cerrarlos juntos allí. Y esa es la secuencia que vamos a seguir en toda esta vuelta. 5 puntos altos, una disminución, 5 puntos altos, una disminución, hasta llegar al final de la vuelta. Una vez tejida nuestra vuelta de disminuciones, lo que vamos a hacer a continuación es seguir tejiendo vueltas en puntos altos, esta vez sin aumentar ni disminuir, por 9 centímetros. Bien, una vez hemos tejido los 9 centímetros desde la vuelta de disminuciones de la pierna, esto es lo que debemos obtener. Vamos a cerrar esa vuelta con un punto deslizado y sacamos el hilo. A continuación debemos hacer esta orillita, puede ser en un color contrastante, en mi caso selecciono el blanco o el mismo color que estés utilizando para tejer el enterizo. Para esto lo que vamos a hacer es tomar el hilo nuevo o pues mantener el que ya tenemos. En mi caso pues hago la lazada de inicio y voy a unir el hilo a mi pieza. Estas dos vuelticas, te voy a mostrar aquí, son dos vueltitas, ambas con disminuciones, manteniendo exactamente la misma secuencia que hicimos cuando hicimos la disminución en la pierna. Voy a unir mi hilo, subo con 3 cadenitas al aire para sustituir mi primer punto alto y voy a tejer 4 puntos altos más, uno en cada uno de los puntos de base, para crear mi secuencia, que son 5 puntos altos, una disminución. Tengo 3 puntos altos, 4 y 5. Y a continuación dejo mi disminución. Y esa secuencia la voy a tener durante toda esta vuelta. Y una vez llegue al final de la vuelta, lo que voy a hacer es un punto deslizado para cerrar.
Terminar esta primera vuelta de disminuciones, ya para terminar la piernita, vamos a cerrar con un punto deslizado y hacer una segunda y última vuelta de disminuciones para terminar esta parte. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta de disminuciones del borde de la pierna, subir con 3 cadenetas al aire para sustituir el primer punto alto y vamos a tener la secuencia 5 puntos altos, una disminución, 5 puntos altos, una disminución, hasta llegar al final, cerrar con un punto deslizado y cortar el hilo. Hecho esto, mira cómo deben quedar ambas piernitas ya terminadas. De acá vamos a ir a trabajar lo que son las mangas. Ellas se tejen en recto completamente, sin aumentar ni disminuir. Se tejen por un largo desde el hombro hasta lo que es la muñeca de 23 centímetros y le vamos a hacer este mismo bordecito al final. Vamos a tomar nuestro hilo, hacemos una lazada de inicio y nos vamos a ubicar en lo que sería la axila, no en el huequito de la esquina, sino en el punto alto que le sigue. Nos ubicamos allí y subimos con 3 cadenetas al aire. Estas las vamos a tejer en puntos altos. Subimos con las 3 cadenetas, 1, 2 y 3 y tejemos puntos altos sin aumentos ni disminuciones hasta llegar a la otra esquina donde tenemos también este huequito. Cuando llegues a este punto, que sería como el último punto antes de llegar a la esquina del otro ladito, tejemos ese punto y en el huequito de la esquina tejemos un punto alto. Y luego, en los puntos que nos quedan justo en la axila, en la base de esos puntos vamos a tejer un punto alto. Tengo un punto de este lado y uno de este lado. Voy a tejer el de este lado en la base. Tengo uno y tejo otro en el siguiente. Allí. Y repito lo que hice en el huequito de esta esquina. Acá un punto alto. Con eso ya me queda bien cerradito. Y cierro mi vuelta con un punto deslizado. Para la siguiente vuelta y las que continúan, subo con 3 puntos al aire, volteo mi labor y voy a tejer en puntos altos sin aumentar ni disminuir por un total de 23 centímetros tomados desde el hombro hacia lo que es la muñeca. Por aquí voy a mostrarte, ya tejí mi manga. Voy a mostrarte, son o deben ser 23 centímetros desde el cuello, de la parte del cuello, hacia el puño. Y ahora vamos a tejerle este bordecito que es más o menos similar, o de hecho se teje bastante similar al borde que hicimos para los tobillos. Una vez llegamos acá, al final de nuestra última vuelta, cuando ya tenemos los 23 centímetros, vamos a cerrar con un punto deslizado. Hacemos un puntito al aire, alargamos y vamos a cortar allí. Hecho esto, hacemos el cambio de color. En mi caso quise trabajarlo en un color blanco, pero puedes hacerlo igualmente del mismo color o del color de tu preferencia. Teniendo esto, vamos a hacer exactamente lo que hicimos para el tobillo, que fue hacer 2 vueltitas con disminuciones
cuya secuencia es 5 puntos altos, una disminución, 5 puntos altos, una disminución hasta terminar la vuelta. Voy a hacer mi lazada de inicio y me voy a ubicar para entonces empezar a hacer mi secuencia. Voy a iniciar tejiendo 3 puntos al aire para sustituir mi primer punto alto y tejo 4 puntos altos más para completar los 5 de la secuencia. 3, 4 y 5. Tejidos estos 5 puntos altos, hago mi disminución. Y hecha la disminución, todo lo que tengo que hacer es repetir mi secuencia. 5 puntos altos, una disminución. Hasta terminar la vuelta y lo voy a hacer por 2 vueltas. Y una vez tenga tejidas esas 2 vueltas, corto mi hilo y doy por terminado los puños de las mangas. Bien, ya trabajadas nuestras mangas, ya tenemos nuestros puños tejidos. Vamos a empezar a trabajar en los detalles. ¿A qué me refiero cuando hablo de detalles? A la parte de acá de los botones y al decorado del cuello. Bien, para los botones vamos a tejer de un lado lo que son los ojales y de otro lado en donde van a ir los botones cosidos para pues hacer la botonadura. Yo elegí para hacer la parte de donde van cosidos los botones este ladito de acá y este de acá. Para mí van a ser va a ser la parte en donde voy a colocar los ojales. Para la parte de los botones yo me voy a ubicar por mi derecho y voy a trabajar 4 vueltas en puntos bajos o pues la cantidad de vueltas que tú consideres, porque también va a depender mucho del tamaño de los botones. Mis botones son relativamente pequeños, yo te los voy a medir para que tengas una referencia aproximada. Ellos miden 1.1, sí, 1.1 centímetros. Entonces yo requiero un espacio en donde quepan ellos de una manera que no queden por fuera del espacio. Entonces para mí 4 vueltas es suficiente. Voy a colocarme por acá, voy a hacer una lazada de inicio y hecha mi lazada de inicio yo me voy a ubicar y voy a comenzar a tejer mis puntos bajos. La cantidad de puntos bajos puede ser relativa porque va a depender del tipo de hilo que utilices, la aguja, tu tensión de tejido, etc. Para mí, en mi caso, con tejer 2 puntos bajos, voy a mostrarte antes de comenzar a tejer. Para mí, tejer 2 puntos bajos en los espacios que me van quedando en las vueltas es más que suficiente. En tu caso pueden ser 3 puntos, igualmente 2 puntos, 1 punto. Entonces es relativo y es bueno que hagas tu propia prueba para evitar que te quede, por ejemplo, que te quede como una especie de faralado en esa parte. Debe quedar lo más recto posible. Ok, me ubico, entonces voy a tejer mis vueltas de puntos bajos. Hasta donde tejer los puntos bajos, justamente hasta donde termina esta abertura, pero haciendo un último punto en el punto, mejor dicho, en la base de este punto. Yo hice los dos acá, pero entonces debería ser uno solito y uno justo en la base, como para que no se nos mueva, es como para asegurar. Y hecho ese último punto, vas a tejer en recto las vueltas faltantes, que serían en este caso 3 más, en puntos bajos igualmente, hasta que tengamos nuestras 4 para colocar los botones.
He terminado de tejer las 4 vueltas de puntos bajos. Fíjate cómo debe quedar. Voy a hacer un punto al aire para cortar. Hecho esto, debemos hacer la parte de los ojales. Esta parte que acabamos de hacer es la parte que va por dentro, digamos que no se ve. Y ahora vamos a hacer la parte de los ojales o la parte visible. Esta parte está tejida en puntos altos dobles que van a ser las veces de ojal para nuestros botones. Vamos a ubicarnos en la parte del cuello, ya que son 2 vuelticas y queremos finalizar por el lado derecho para que quede muy bien el acabado. Entonces nos vamos a ubicar por la parte del cuello, la parte interna del cuello. Hacemos la lazada de inicio y lo que vamos a hacer a continuación es tejer puntos altos dobles, que serán 2 puntos altos dobles en cada huequito, pero la secuencia es la siguiente: 2 puntos altos dobles, 2 puntos altos dobles, un punto alto doble, 2 puntos altos dobles, 2 puntos altos dobles y un punto alto doble. Bien, comienzo entonces a trabajar esta secuencia, recordando que para sustituir un primer punto alto doble tejo 4 puntos al aire, 2, 3 y 4. Y tejemos, vamos a iniciar la secuencia con 2 puntos altos dobles. Entonces hago doble lazada y tejo un punto alto doble en mi huequito, sabiendo que estas primeras cadenetas que tejí corresponden a mi primer punto alto doble. Sigo la secuencia, en el siguiente huequito 2 puntos altos dobles, 1 y 2. Y siguiendo con la secuencia voy a tejer un punto alto doble en el siguiente huequito. Esta secuencia debería funcionarte, pero en caso de que no, porque tengas otro material, otro tipo de aguja o tengas una tensión diferente al tejido, entonces tú puedes probar, quizás solamente requieras un solo punto alto doble por huequito o en todos los huequitos requieras 2 puntos altos dobles. Entonces asegúrate de dar con la secuencia que te vaya mejor. Bien, continúo mi secuencia y esta la voy a continuar hasta llegar a donde termina la abertura del enterizo. Acá me encontré con el final de la abertura y me queda en el último huequito tejer 2 puntos altos dobles. Tejo uno, recordando que debo fijar en la base del huequito este. Entonces lo tejo acá adentro para que no se me mueva. Y para terminar esta parte de los ojales vamos a tejer una vuelta de puntos bajos encima de estos puntos altos dobles. Para ello voy a tejer un punto al aire, volteo mi labor y voy a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos altos dobles que tengo de base. Bien, terminado de tejer este bordecito en puntos bajos, hacemos un punto al aire, alargamos y cortamos acá. Y ahora vamos con el bordecito del cuello. Para esto nos vamos a ubicar por la parte del revés, por acá, desde la parte de donde van a ir los botones, eso también va a llevar el bordecito. Nos ubicamos allí, lazada de inicio y nos ubicamos allí. Esta parte vamos a tejerla primero con una vuelta de puntos bajos y al terminar vamos a tejer una especie de panelitas acostadas sencillas. Ya te explicaré cómo sería.
Subimos con una cadeneta al aire y tejemos nuestros puntos bajos, uno en cada uno de los puntos de base. El único cambio que va a haber acá es que en las esquinas del cuello vamos a tejer una disminución. Eso para darle una especie de redondeo al cuello. Acá llegué a una esquina y en las esquinas vamos a hacer una disminución de 3 puntos porque tenemos un punto central y un punto a cada ladito. Para eso ya ahí ubiqué mi punto central, que es justo la esquina, ¿cierto? Entonces ubico un punto antes de la esquina, lo tomo hasta la mitad, lo dejo así, me ubico en el del centro, lo dejo sin cerrar y ubico un tercero después de la esquina y con este cierro los 3 puntos. Y de esta forma yo creo una especie de, le voy dando forma circular al cuello. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer en todas las esquinas, es decir, 4 veces. Del resto, en lo que queda, vamos a trabajar un punto bajo encima de cada punto de base. Te muestro, así debe verse la primera vuelta del cuellito. Y para la segunda, vamos a empezar a crear las panelitas sencillas. Para eso voy a tejer 4 puntos al aire, 1, 2, 3 y 4. Y en el mismo punto de base de donde salieron estos 4 puntos al aire, voy a tejer un punto alto. Tejido el punto alto, yo me voy a saltar 3 puntos, 1, 2 y 3. Y en el cuarto voy a tejer un punto bajo. Tejido mi punto bajo, tejo 3 puntos al aire, 1, 2 y 3. 3 puntos al aire, sabiendo que este punto bajo es el cuarto de estos 4 que tejí al principio. Eso te lo explico como para que sepas de dónde sale todo. Y tejo un punto alto en donde tejí el punto bajo. Tejido, me salto nuevamente 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el cuarto tejo un punto bajo. Y a partir de ahora voy a repetir lo que hice en la segunda panelita, que es tejer 3 puntos al aire, un punto alto en donde tejí el punto bajo. Me salto 3 puntos en la base, 1, 2 y 3, y en el cuarto un punto bajo. Y así toda la vuelta hasta llegar al final de esta vuelta para dar por terminado el cuello. Tejido el cuello, mira cómo queda. Ahora vamos a colocar los botones que van a ir en la parte donde tejimos puntos bajos. En mi caso utilicé 7 botones por el tamaño y traté de que tampoco quedaran muy pegaditos unos a otros, dándole como un espacio para que no queden tan pegaditos. Y lo que hice fue coserlos a esta parte, a la parte de los puntos bajos. Y fíjate que acá voy a hacer una pruebita. Mis botones caen perfectamente por los puntos altos dobles. Entonces por eso hacen de ojal. Vamos a coserlos. Yo los cosí con hilo blanco, una agujita normal.
Colocados los botones, debemos solo abotonarlos, ubicarlos como que en el espacio más prudente, el que veamos que es como el más prudente en la distancia, y así vamos dándole la vista final a nuestro enterizo. Y él debe quedarnos de esta manera. Y así termina este video, no sin antes dar un agradecimiento especial a los miembros del canal por el apoyo extra que me dan. Si tú aún no eres miembro del canal, no pasa nada, también puedes apoyarme con tu like, compartiendo, comentando y siguiendo mis redes sociales. Ahora sí, nos vemos la próxima.